estamos invitados a relacionarnos con el Espíritu Santo y que tenemos muchas maneras de expresar esa necesidad, esa relación que tenemos con Él. Y por eso decíamos que una manera es como si naciéramos de nuevo, como si hubiéramos renacido de nuevo. Y otra manera es como si hubiéramos renovado toda nuestra vida con Él. Y otra manera es como si estuviéramos bautizados en ese bautismo que da Jesús de Espíritu Santo y fuego. Y otra manera es como si quedáramos libres, como si nosotros nos sintiéramos libres por la acción de Él, pero también como si lo dejáramos actuar plenamente en nosotros. Son maneras de hablar que con matices distintos expresan la misma realidad. Y otra manera es como si una lluvia, como si una efusión del Espíritu Santo viniera sobre nosotros. O como si estuviéramos tan metidos en Él que decimos es como una infusión de Espíritu Santo lo que estamos siempre pidiendo. O como si fuera un regalo que Dios nos hace. O como si fuera un huésped que viene a visitarnos. Y hay muchas maneras. Por ejemplo, otra que no les dije esta mañana, como si Él nos ungiera, es decir, nos llenara de su perfume, de su gracia, la unción del Espíritu. Esa misma que dice Jesús cuando estando en Nazaret le dieron a leer el libro del profeta Isaías y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres, la luz a los ciegos, la libertad a los cautivos. O si quieren otra manera, mi Pentecostés personal. Entonces, eso que vivieron en los Hechos Apostólicos el día de Pentecostés, cuando sopló un viento fuerte, ese Pentecostés yo lo necesito. Quiero tener esa experiencia de Pentecostés todos los días. Tal vez podríamos encontrar otras maneras, pero de manera que ahora fijémonos en otro aspecto. Pero lo que les quiero subrayar y decir es que para todos, hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes, cualquiera que sea el deseo, la vocación que ustedes sientan en su corazón, si usted piensa formar un hogar, si usted piensa servir al Señor en la vida religiosa, si usted anhela dedicar al Señor en el sacerdocio, si usted no sabe todavía cómo lo va a servir, si usted cree que va a cantar o va a predicar o va a danzar para adelante y para atrás, para la derecha y para la izquierda, entonces cualquiera que sea, déjese guiar por el Espíritu Santo. Invoque el Espíritu Santo. Tenga la experiencia del Espíritu Santo. Como eso no es como cuando usted está haciendo unos huevos fritos, que usted sabe a qué hora pone la candela y cuánto aceite pone, eso no es así. Eso es: Padre del cielo, dame Espíritu Santo. Pero lo fundamental en la renovación carismática, en la Iglesia Católica, es que tengamos esa relación personal, esa llenura de Espíritu Santo. Era lo primero que quería recordarles, de acuerdo a lo que el Consejo Nacional me pidió que conversara hoy con ustedes. Ahora quiero entrar al segundo tema, que era el que me habían puesto de primero, y se llama eso el Seminario de Vida en el Espíritu. De manera que vamos a hablar de esa temática, el Seminario de Vida en el Espíritu. Los primeros grupos, los de hace 50 años, vivieron esa experiencia, esa gracia, esa bendición, ese descubrimiento del Espíritu Santo. Y claro, estaban llenos de gozo. Pero en la vida cristiana podemos tener una dificultad, un problema. Y es que a veces nos llenamos de entusiasmo y de optimismo,
pero lo dejamos ir pasando, dejamos que se vaya apagando. Entonces, el primer esfuerzo que hacemos es, claro, yo todos los días voy a ir a la Eucaristía y voy a hacer esta oración. Pero a los 7 días dice, ay, hoy está como muy frío el día, hoy sí me voy a dar una vacación. Y comenzamos a darnos vacaciones y comenzamos a tibiarnos poquito a poco. Lo que estaba antes muy caliente se va tibiando. Y por eso tan importante lo que nos dice San Pablo, reaviva el fuego, reaviva el carisma que recibiste por la imposición de manos. Ahora, como todo es gas y es electricidad, pues ya tal vez las personas más adultas recuerdan que antes de que hubiera electricidad en todas las cocinas o que hubiera gas, y sobre todo todavía tal vez en el campo, en algunos pueblos, había que encender brasas. Entonces se compraba carbón de madera o de piedra y se encendía ese carbón y había que soplar. Y cuando se iba acabando, se iba apagando, pues había que soplar y echarle más brasas para que se encendiera y para que se pudiera tener fuego. O los muchachos cuando van a excursiones al campo y por ahí no hay casas, bueno, pues hay que preparar alimentos calientes y eso se hace encendiendo la llama, prendiendo brasas, haciendo fuego. Bueno, eso es avivamiento. Es importante. En la vida cristiana nos podemos como olvidar, se nos va olvidando. Entonces hacemos un retiro espiritual una vez por año y al principio llenos de ánimo. Pero poco a poco nos podemos ir olvidando, se va apagando el entusiasmo. Y por eso tenemos que estar permanentemente diciendo, no Señor, te necesito, quiero el fuego encendido, quiero la llama ardiente, quiero el agua limpia, el agua fresca, dame tu Espíritu Santo. Eso pasaba o pasa en todos los movimientos. Dicen precisamente que ustedes han oído hablar tal vez de un movimiento en la iglesia que se llama los cursillos de cristiandad. Cuentan de unos jóvenes, bueno, cursillos tiene retiros para hombres, para mujeres, para niños, y sale la gente muy entusiasmada para predicar a Cristo, pero también se les va apagando el entusiasmo. Ellos suelen tener en los cursillos una actividad que llama las ultrellas. Ultra, en latín ultra significa más allá. Entonces ultrella eran las reuniones para seguir animando, para más allá, para que no se les apague la llama. Y se cuenta que en Estados Unidos había unos muchachos que habían hecho el cursillo y decían, ¿qué hacemos para que no se nos apague la llama? ¿Cómo hacemos para que el entusiasmo continúe? ¿Cómo hacemos para que esta fiesta que tenemos hoy aquí continúe durante toda la semana y durante todo el mes y durante todo el año? Aunque no estemos reunidos, sino aunque cada uno esté en su casa. Ellos lo que hicieron fue, alguien les dijo, pidan Espíritu Santo. Ellos comenzaron a pedir Espíritu Santo y comenzaron a leer algunos libros que hablaban de la experiencia del Espíritu. Se mencionan sobre todo 2 libros. Uno, escrito por un señor llamado John Cheryl, que hablaba, o se titula el libro, Hablan en otras lenguas. Entonces, ¿cómo esos que hablan en otras lenguas invocan al Espíritu Santo? Se habla ahí sobre el carisma de las lenguas. Y otro, de un señor Wilkerson. Wilkerson habla en un libro que llama La cruz y el puñal. Y La cruz y el puñal cuenta la historia de grupos de pandilleros en Nueva York que conocieron a Dios y dijeron, oye, si Dios nos ayuda, vamos a sacar gente de las pandillas, vamos a llevarlos a hablar de Jesucristo
en vez de que estén únicamente preocupados de fumar marihuana o de asaltar a la gente que esté descuidada en la calle. Bueno, así fue comenzando todo el prólogo de la renovación carismática. Y llegaron hace 50 años a ese retiro que creo esta mañana hablábamos de él, se entusiasmaron con el Espíritu, dijeron qué bello, el Espíritu nos está renovando, nos está haciendo personas nuevas. Pero ¿qué hacemos para que no se nos pase el entusiasmo? ¿Qué hacemos para que sigamos pidiendo Espíritu Santo? Como ustedes cuando hicieron el primer seminario de Vida en el Espíritu, ¿qué hacemos? Ustedes tuvieron que decir, reunámonos en un grupo de oración, o tuvieron que decir, hagamos comunidad. Y tal vez algunos hicieron un grupo de oración, pero no volvieron. Y hoy ya no lo podemos contar porque se les acabó el entusiasmo. O iban a una asamblea, pero no volvieron. ¿Cómo hacemos para mantenerlos, como que esa vivencia de Espíritu Santo se les mantenga siempre? Entonces dijeron, no vale solo la experiencia, así sea muy alegre, porque se puede apagar. Hay que ponerle, hay que saber qué es, hay que conocer quién es el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a averiguar qué es lo que la Iglesia desde el principio ha enseñado. ¿Cuál es lo fundamental? Si fuéramos a reducir a pocas enseñanzas lo que la Iglesia quiere, ¿qué es lo que la Iglesia enseña? La carta a los Hebreos dice que para salvarse se necesitan dos cositas, dos conocimientos. Dice, creer que Dios existe y que Él premia. Entonces, ahí para que me premie, en la carta a los Hebreos dice, creer que Dios existe y que es remunerador. Pero tal vez eso no era suficiente. Los primeros cristianos, siglo III, IV, V, fueron diciendo, para mantenerse hay que creer que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y ahí fue naciendo lo que llamamos el credo. Cuando en la primera iglesia se comenzó a bautizar, le explicaban a la gente quién era Dios Padre, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo. Y en el momento del bautismo les decían a la gente, ¿cree en Dios Padre? Sí creo. Yo te bautizo en el nombre del Padre. ¿Y crees en Jesucristo, el único Hijo, nuestro Señor, que resucitó por ti? Sí creo. Yo te bautizo en el nombre del Hijo. ¿Y crees en el Espíritu Santo que vive en la Iglesia Católica, que perdona los pecados en el bautismo, que hace la comunión de los santos, que va a resucitar nuestros cuerpos en el día final? El credo, de ahí nació el credo. Era como el primer seminario de vida en el Espíritu que tuvo la Iglesia. Era la enseñanza sobre Dios Padre, la enseñanza sobre Jesús y la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Después algunos dijeron, ¿qué nos faltará? Pues meditemos más sobre la Iglesia, decían algunos. Otros decían, meditemos más en la conversión. Otros decían, en la vida nueva. Otros decían, en la comunidad cristiana. Bueno, se fue formando. Y en la renovación carismática, alguien copiando lo que la Iglesia hacía en una parte, no era inventado, era copiando lo que la Iglesia hacía en distintos lugares, se inventaron un librito que se llama originalmente el Manual del Equipo. Y que cuando lo fuimos traduciendo y adaptando y enseñando en castellano, unos lo llamamos Seminario de Vida en el Espíritu. Otros lo llamaron Seminario de Evangelización Básica o Fundamental. Todavía hay adaptaciones en algunas iglesias. Por ejemplo, en Bogotá,
en estos días en la Arquidiócesis de Bogotá están proponiendo que se haga un seminario querigmático, así lo llaman. Querigma es el anuncio de Jesús que muere y resucita. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Que para poder vivir el entusiasmo, no basta decir solamente qué rico y yo bailo y yo danzo. Hay que saber con quién me comprometo. Hay que saber quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de mí. Como dice la carta de San Pedro, hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que poder decir, como dice San Pablo, yo sé con quién me comprometí. Por eso, en la renovación carismática se fue haciendo lo que llamamos el seminario de vida en el Espíritu, que se puede hacer, claro, después de la oración por el Espíritu, pero que en la mayoría de las comunidades se ha dicho, no, hagámoslo antes, de tal manera que cuando la gente reciba el Espíritu, pues tenga ese seminario hecho y sepa para dónde va. No es que sea del todo necesario hacerlo así, porque Dios da la gracia como Él quiere. Recuerden, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos Apostólicos, de un señor que iba en un carro para África. Había estado en las fiestas en Jerusalén e iba para África leyendo la Biblia. Iba leyendo el profeta Isaías. Pero allí a pie iba un diácono, uno de los primeros discípulos, que se llamaba Felipe. Y Felipe oyó que estaban leyendo la Biblia. Y entonces le dijo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el hombre, el africano que iba ahí, dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces el otro dijo, yo le explico. Y entonces se subió al carro y comenzó a hablarle de Jesús. Iba hablándole de Jesús por el camino, le habló del bautismo, le habló de muchas cosas. Cuando pasaron cerca a una quebradita, a un arroyo, y el africano le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿por qué no me bautiza? Como quien dice, yo creo todo eso, yo quiero ser discípulo de Jesús. Y Felipe dijo, claro. No le hizo todo el seminario de vida en el Espíritu, pero es que el seminario lo que quiere es que usted conozca a Jesús y que se comprometa con Él, que conozca que Dios lo ama, que conozca lo fundamental de la vida cristiana. De manera que nuestro seminario de vida en el Espíritu, que ojalá todos lo hayan hecho o lo hagan y lo repitan si quieren, es lo fundamental de la fe cristiana, la base, los pilares para que ustedes hagan el edificio de su fe y después no se les rajen las paredes. ¿Qué dice ese seminario? ¿Cuáles son los temas principales? Ustedes lo han hecho, yo se los voy a recordar. Y si de pronto alguno no lo ha hecho bien, a ver, lo que quiero es que lo conozca y lo viva, lo conozca y lo ame, que le baje, como les decía ahora, que no se quede atrancado aquí en el cuello, sino que baje de la cabeza al corazón. El primer tema que solemos dar en el seminario de vida en el Espíritu es reflexionar sobre Dios que nos ama. Dios que es un Padre bondadoso, que nos ama a cada uno de nosotros, que se preocupa por cada uno de nosotros y que como conoce nuestros pecados y problemas, nos ama tanto que nos da a su Hijo. Dios que es un papá. Yo esta mañana aludí a dos textos de la Sagrada Escritura. El primero está en San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el verso 15, donde dice que tenemos no un espíritu de ser esclavos, sino un espíritu de ser hijos.
porque Dios nos da su Espíritu Santo, que es el que nos hace hijos del Padre. ¿Y por qué ese Espíritu Santo? Por eso hablé antes de la experiencia del Espíritu, por eso hablé del bautismo en el Espíritu, porque bautizados por el Espíritu, teniendo esa relación con el Espíritu, ese Espíritu lo primero que nos enseña es que cada uno de nosotros es hijo del Padre que está en el cielo. Y por eso cuando hablamos con el Padre le podemos decir papá. Lo dice San Pablo usando el idioma arameo, que era el que hablaba Jesús. Papá en idioma arameo se dice Abba. Entonces nosotros estamos invitados a decirle a Dios, Abba. Pero cuando un niño llama al papá o a la mamá, pues le dice papá o mamá con mucha confianza, con mucho cariño, como si el papá o la mamá estuvieran casi que obligados a darle comida, a cambiarle el vestido, a darle la medicina, a hacerlo dormir, a lo que sea. Una vez yo iba, y esto lo he contado, tal vez algunos de ustedes me han escuchado, yo iba de Guatemala a México y, no, les cuento otro mejor, iba de Bogotá a México y cuando llegué a México y había la gente que estaba ahí esperando, me encontré con un amigo que había conocido en Bogotá. Y que cuando él estaba en Bogotá, era colombiano, cuando él estaba en Bogotá, nos acompañaba en esa obra social donde yo trabajo, que llama El Minuto de Dios, nos acompañaba en las juntas directivas. Entonces, éramos conocidos bastante. Cuando yo me encontré con él, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Padre Diego, ¿qué hay? Y estuvimos charlando como dos amigos. Yo le decía Ignacio. Estábamos conversando los dos cuando llegó un señor y le dijo a mi amigo, le dijo, señor embajador, ¿puedo traer ya el coche? Era el conductor de los vehículos de la embajada. Mi amigo en ese momento era el embajador de Colombia en México. Y entonces el conductor pues le preguntaba si ya traía el coche. Pero el conductor no le decía, Ignacio, traigo el coche. No, le decía, señor embajador. Él, como era empleado de la embajada, decía, señor embajador. Pero yo, que era amigo, le decía, Ignacio. Yo ya me estaba para despedir, para irme pues a donde tenía que ir, cuando va saliendo de los pasajeros que venían en el avión, yo salí primero que él, un muchacho como de 20 años. Y dijo, papi, ¿cómo estás? Era el hijo. A la misma persona, el muchacho le decía papi, yo le decía Ignacio y el empleado le decía señor embajador. ¿De qué depende el título que le damos a la gente? De la relación que tenemos con él. Si usted es padre de familia, no espera que la señora esposa le diga, doctor, ingeniero, cree que ya puede. No, le dice el nombre o el apodo que le tengan. Le dice flaco, negro, gordo, en fin, como sea. Pero un amigo le dice el apodo o le dice el nombre que le dice. Pero un muchacho de la calle, una persona que no lo conozca, le dice señor, mire, o doctor, o general, o bueno, lo que sea, según el título con que se le conozca. ¿Cómo le dicen ustedes a Dios? Jesús, un día le dijeron, Jesús, enséñanos a hablar con el Padre, vemos que tú hablas mucho con Él. Y Jesús dijo, pues díganle, Padre que estás en el cielo. Es decir, siéntanse hijos. ¿Y cómo hacen para sentirse hijos? No recibieron un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos que nos lleva a decir, Abba, papá, Padre.
Yo creo que nosotros no le aprendimos bien la lección a Jesús. Entonces cuando le hablamos a Dios decimos, Señor Dios Todopoderoso. No, papá. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir que tenemos un papá que nos ama. Si no recuerdo mal, en los evangelios hay 72 veces que la palabra papá, padre o papá aparece en los labios de Jesús. Cuando Jesús estaba chiquito, a los 12 años, se perdió en el templo. Y María y José lo buscaron y lo encontraron. Y María le dice, ¿por qué nos hiciste eso? Mira, tu padre y yo llenos de angustia te estábamos buscando. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Es la primera vez, la primera palabra que el Evangelio pone en labios de Jesús niño. Seguro que él dijo muchas veces otras palabras hablando con José y con María, pero la primera que aparece ahí escrita en el Evangelio es que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y la última palabra que aparece en el Evangelio antes de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hablaba con el Padre. En el jardín de los olivos, papá, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, lo que quieras tú. Cuando los discípulos vienen de evangelizar la primera vez, Jesús se pone feliz, dice, yo te alabo, Padre, porque le ha revelado estas cosas, no a los poderosos, no a los humildes, a los chiquitos. Gracias, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando va a resucitar a Lázaro, Padre, glorifica a tu Hijo. Siempre Padre, a todas horas Padre. Si ustedes siendo malos saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre dará Espíritu Santo? Para uno decirle a otra persona Padre es porque hay una relación que creó el hecho de haber sido engendrado o que creó la amistad, el cariño. Allá en Bogotá, un montón de muchachos de la comunidad me dicen, papá. Y entonces alguna gente que oye, es que él es su papá. Entonces, no, pues que le decimos así, eso. Pero es eso. Es decir, hay una relación. Si la relación suya con él es lejana, es fría, usted le va a decir títulos. Señor Dios omnipotente y poderoso. Pero si la relación suya va creciendo y si usted me voy haciendo como niño para Él, si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. Entonces dígale, Padre que estoy enfermo, sáname. Padre que tengo este negocio y lo necesito, ayúdame. Padre que pequé. Ustedes saben, por ejemplo, en la misa, que todos habrán ido, la misa se le dice siempre al Padre, no se le dice la misa a Jesús. En la misa Jesús se hace presente para que se lo entreguemos al Padre. La misa no se le dice al Espíritu Santo, se le dice a Jesús para que con la fuerza del Espíritu llegue nuestra oración al Padre. La misa es al Padre, por eso comienza en el nombre del Padre. Y después dice, pidamos perdón por nuestra... Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Y llega el Evangelio, o llega, por ejemplo, la oración, o el prefacio. Verdaderamente es justo y necesario darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Dios, Padre Todopoderoso. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir,
Padre que estás en el cielo. Dijimos la confesión de los pecados, dice el sacerdote, Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia. Cuando en la misa se dice Dios, se está hablando del Padre. Cuando se dice Señor, se está hablando de Jesús. Por ejemplo, antes del Padre Nuestro, con Cristo, por Él, en Él, a ti Dios Padre. Aquí en esta iglesia que se llama la unidad del Espíritu Santo, es decir, este grupo de hermanos unidos por el Espíritu Santo, se te da a Dios Padre todo el honor y toda la gloria. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria. Dime. Eso depende si lo dice con amor. Un hijo al papá le dice papá o papi, pero a veces le dice papito. Pero Diosito es como confianzudo. Entonces, si realmente es porque usted le tiene mucho amor y mucha confianza, sí. Pero si no, dígale papá, padre. Y de todas maneras, Diosito no es, pues es como si el hijo le dijera al papá, doctorcito. No, le dice es papito, papá. ¿Ok? Entonces, esa es al final de todas las oraciones de la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo es Padre, contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y en nosotros que creemos en ti y que nos unió el Espíritu, que hace la iglesia una. Bueno, procurar esa relación amorosa con Dios es lo primero de la fe católica. La mayor enseñanza, la principal enseñanza del Evangelio es que Dios es Padre. ¿Qué enseñó Jesucristo? Que tenemos un Padre en el cielo, que no es un juez que está esperando cómo nos va a castigar, que no es un contador que está llevándonos las cuentas de las equivocaciones para que cuando muramos decir, mire el balance, que no es un agente de la Policía Nacional que está diciendo, yo lo vi para la cárcel, sino que es un papá que nos ama y que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. De manera que ese es el énfasis del Evangelio. Y si alguno de ustedes no lo hubiera pensado, porque no le quedó tal vez claro cuando hizo el seminario de Divino Espíritu, hoy, aquí, en este salón, antes de salir, diga, Dios, tú eres mi Padre, yo te amo, yo quiero vivir como hijo, como hija tuya. Yo te quiero conocer cada día. Yo sé que un día voy a ir porque estoy caminando hacia la casa de mi Padre, que tiene muchas moradas, como dijo Jesús. Voy a la casa de mi Padre. Si uno cuando viene, hasta el hijo pródigo, se había gastado toda la platica de la herencia, había vivido pésimo en condiciones, pero cuando estaba muriéndose de hambre, digo, yo aquí sí soy tonto, yo muriéndome de hambre, y en la casa de mi Padre, hasta los trabajadores tienen buen jornal y buen alimento. ¿Qué hago? Pues voy a ir donde mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se levanta y va donde el Padre. Y el Padre todos los días, aquel que viene cojeando tanto, ese tiene que ser mi hijo. Y dice, el papá sale corriendo, el hijo viene cojeando, pero el papá sale corriendo a recibirlo. Y cuando se encuentran, abrazarlo y a besarlo. No dice, es el hijo el que besa al papá. No, es el papá el que está besando y abrazando al hijo. Y entonces el hijo comienza el discursito. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre ni le pone atención.
traigan un vestido nuevo, que mire estos andrajos. Mire, traigan unas sandalias. Oiga, máteme el ternero. Llamen al Ministerio de Música. Hace la fiesta. Y el hermano mayor está un poco disgustado. Pero hombre, este hermano tuyo había muerto y lo hemos recuperado. Déjate de tonterías. Oiga, lo principal de la renovación es que renovemos nuestra fe en el Padre. Es que dejemos que el Espíritu Santo nos haga sentir hijos. De manera que eso es por todas partes. Descubrimos que somos hijos del Padre. Y si usted no lo había pensado, piénselo hoy. Y comienza a decir: Padre, yo sé, excúsame que no te había puesto atención, pero yo sé que me amas y yo quiero amarte y dejarme amar. Esa es la primera enseñanza del seminario. Y a eso lo llamamos seminario, para que no sean 7 conferencias, sino 7 vivencias, 7 búsquedas entre todos. Entonces a alguien le dicen: ¿usted quiere dar un testimonio? Sí, a mí me pasó esto porque mi padre, porque me sentí perdonado por mi padre, porque me sentí amado por mi padre, porque mi papá del cielo, etcétera. Segunda enseñanza que solemos dar, segunda meditación, segunda reunión, que el Padre tiene un Hijo único, mayor, y que ese Hijo, que es Jesús, se hizo hombre. Quiero ser como ustedes, en todo igual, porque ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. La renovación carismática nos enseña a descubrir a Jesús, a pensar en Jesús, a amar a Jesús, a hablar de Jesús. La renovación carismática nos enseña a centrarnos en Jesús. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. Dice la primera carta de San Juan: en esto se conoce que el Espíritu es de Dios, si usted confiesa al Hijo de Dios venido en carne. Es decir, si usted en diciembre ve un pesebre y ve un muchachito ahí en la mitad de la mula y el buey, y con la Virgen y San José, y es un niñito que tiene pocos días de nacido, usted dice: ese es el Hijo de Dios. Dice, usted hace un acto de fe en Jesús, como Dios hecho hombre. Y dice San Pablo en capítulo 12 de la Primera Corintios, dice: nadie puede decir Jesús es el Señor, es decir, ese crucificado que está ahí destrozado en la cruz, Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el definitivo. Uno, para decir eso, es un acto de fe. Por eso dice: no se puede hacer si no es por la luz del Espíritu Santo. ¿Qué les puedo yo decir a ustedes, ya que me dieron este chance de venir desde Colombia? Muy bonitos ustedes. Me hicieron venir desde Colombia para que les dijera: les digo que tienen que ser enamorados de Cristo, que tienen que ser apasionados por Cristo, que por la mañana y por la noche Cristo murió por ustedes, Cristo nos amó, amor con amor se paga. De manera que el centro es Jesús. ¿Cómo lo vemos? La luz del Espíritu se enfoca en Jesús. Como cuando a usted le van a sacar una fotografía y entonces póngale la luz, o usen flash, o no se ponga contraluz, sino a la luz. El Espíritu es la luz que nos permite ver a Jesucristo. Y no crean ustedes que hay competencia entre Jesús y el Espíritu Santo. Entonces ahora hablamos tanto del Espíritu. ¿Será que nos estamos olvidando de Jesús? No.
Es que Jesús vino a regalarnos y el principal regalo que nos da es el Espíritu Santo. De manera que si usted comienza hablando de Jesús, Jesús lo que le da a usted es Espíritu de Él, Espíritu Santo. Pero si usted comienza hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no sabe hablar sino de Jesús. Él es el gran evangelizador. Si quieres, así como Jesús nos da Espíritu Santo, tú puedes dar agua, no hay problema. Recordando lo que dice Jesús, que si le dieron de beber a un sediento en el nombre de Él, es a Él a quien se lo dieron. De manera que Jesús, hablemos de Jesús. Renovación carismática, apasionémonos de Jesús. Algunos de ustedes les he visto que tienen una cruz que la llaman la cruz de Licres, creo, la cruz carismática. ¿Por qué? Porque con la fuerza del Espíritu Santo tenemos que mostrarles a Jesús. El Espíritu nos lleva necesariamente a Jesús. Sin el Espíritu Santo nos pasa lo que a los discípulos de Maús. Estamos muy tristes, pero no lo vemos hasta que Él nos abre los ojos. O nos pasa lo que a María Magdalena. Estamos llorando, pero vemos a Jesús y creemos que es el sepulturero. Y le decimos, ¿dónde lo puso para yo ir a buscarlo? Pues ahí está. Por eso dice el canto, muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está ahí. Por eso, lean la Biblia, lean el Evangelio. Recuerden lo que recuerda el Vaticano II, citando, no sé si a San Ambrosio o a San Jerónimo, dice, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Léanlas porque lo van a conocer. Leyendo las Escrituras se les van abriendo los ojos de la fe y van a conocer. Esa es la segunda enseñanza de vida. El Espíritu Santo que nos bautiza nos hace abrir los ojos para descubrir a Jesús. De manera que el seminario de Vida en el Espíritu, primera enseñanza, te hace sentir hijo del Padre. Segunda enseñanza, te hace sentir hermano de Jesús, discípulo de Jesús, amado por Jesús. Y eso tendríamos que ser todos los de la renovación. Entonces, bautizados por el Espíritu, llenos de Jesús, que nos lleva al Padre. Recuerden, cuando Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre que eso nos basta. ¿Qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve al Padre. Le dice Tomás a Jesús, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a ver dónde vas? Tomasito, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me llega aquí va hasta el Padre. Jesús lleva al Padre. El Padre nos da a Jesús y Jesús y el Padre nos dan el Espíritu. El orden es Padre, pues el orden que solemos usar, Padre, Hijo, Espíritu. Es decir, el Padre nos da el Hijo nos da el Espíritu. ¿Para qué? Para que con la fuerza del Hijo, con la fuerza del Espíritu, vamos al Hijo y Él nos lleva al Padre. De manera que el orden es Padre, Hijo, Espíritu, Espíritu, Hijo, Padre. Todo sale del Padre y todo va al Padre. Todos nosotros venimos del Padre y vamos para el Padre
a través de Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu. Ese es el segundo tema del seminario de vida en el Espíritu. El tercer tema, a veces ponen uno de tercero, a veces el tercero de cuarto, a veces los intercambian, pero uno posible. A ver, como todos tenemos tantos problemas, tantos apegos, tantas dificultades, entonces cortemos el lazo. Eso le dice convirtámonos, la conversión hacia Jesucristo. ¿Qué es convertirse? Miren, a los antiguos cuando los iban a bautizar, les decían, pónganse mirando a Occidente. Entonces todos miraban a Occidente, porque para los judíos Occidente era Egipto, donde habían estado presos. La palabra Occidente significa la muerte. En latín, matar se dice occidere, de ahí viene occidente, por donde se mata. ¿Se mata qué? Se mata el sol todos los días. Ahí se muere el sol. Entonces, como por ahí se moría el sol todos los días, lo pusieron occidente. En tanto que en latín, nacimiento se dice orto. Por ejemplo, el aborto es un mal nacimiento. Entonces, el orto es el nacimiento y el occidente es la muerte. Entonces les decían a los cristianos, mire para occidente, es decir, mire para la muerte, mire para las tinieblas, mire para la oscuridad. Y cuando estaban así, mire para el pecado. Cuando estaban así decía, renuncian a Satanás, renuncian a sus obras, renuncian a sus pecados, renuncian a sus dificultades. Sí renuncio, sí renuncio, sí renuncio. Conviértase a Jesucristo. Daban la media vuelta. Convertirse es dar media vuelta. Ahora cuando nos estabas enseñando un canto decía, dando la media vuelta o dando la vuelta entera. No sé, en cristiano no se debe dar la vuelta entera, se debe dar la media vuelta. ¿Por qué? Porque si usted está mirando para occidente y da la vuelta entera, queda mirando para el mismo lado. Entonces, la vuelta es de 180 grados nomás. No es, que lo que hacemos nosotros es que damos la vuelta entera. Son como los trompos. Entonces, me convierto, no me convierto, me convierto, no me convierto, me convierto, no me convierto. No, dando la media vuelta, la vuelta de la victoria. He decidido, ¿cómo es que dice? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, sin retornar, sin retornar. La verdad que esa es la media vuelta, la vuelta de la victoria es esa, es 180 grados. Bueno, convertirse. A ver, les explico rápidamente las tres causas de la desconversión, no de la conversión, sino de las tres causas. A ver, muy sencillo para que las aprenda. A mí me gusta, aquí tengo todavía, gracias. Ve, la otra me dio agua, esta me la va a quitar. Entonces, a ver, ¿de qué te tienes que convertir? Las tres grandes pecados que tenemos. El yo, el me y el mí. Así de sencillos. Yo, me y mí, es decir, todo lo mío. Yo, me y mí. El yo. Tú tienes que renunciar a creer que tú eres el definitivo y el último, a tu orgullo, a tu soberbia, a tu vanagloria, a tu egocentrismo. Tienes que renunciar a ti mismo,
a tu pecado, a tus gustos. No, es que Cristo está por encima. Es que a mí me gusta eso, es que a mí me satisface, es que a mí me embriaga, es que a todo lo que te gusta. Y el mí, es que yo quiero mi casa, mi auto, mi etcétera, mis caprichos, mis problemas, y todo es lo mío, yo, me y mí. Lo que dice la Biblia, las tres concupiscencias. La concupiscencia de la vista es quiero tener todo. La concupiscencia de la carne es querer lo que solo me gusta a mí. Y la concupiscencia de los ojos, de la vista y del propio yo. Son los tres grandes pecados. Lo mío, lo que me agrada y lo que me halaga, me satisface. Y Jesús dice, a ver, usted quiere tener unas cosas bien buenas, pues le ofrezco algo, le ofrezco la perla del Evangelio. Le ofrezco el tesoro escondido en el campo. Le ofrezco el mayor bien que usted puede tener, que es Jesús. ¿A usted quiere estar contento, feliz, dichoso, tener todo gusto, todo placer? Le ofrezco la bienaventuranza, le ofrezco la alegría eterna, le ofrezco el gozo del Espíritu. Usted quiere ser importante en la vida y que su yo valga y que usted realmente crezca. Le ofrezco nada menos que lo hago hijo de Dios, nada menos que lo hago hermano del Rey. Le ofrezco todo. Hijos del Rey, hermanos de Jesús. Cuentan de un español antiguo, cuando el descubrimiento de América, un poco después, el emperador de esa época se llamaba Carlos V, tal vez si ustedes estudiaron historia medio recuerdan, era nieto de los reyes católicos, los que gobernaban cuando el descubrimiento. Carlos V era rey de España y emperador de Alemania. Pero Carlos V, cuando estaba viejo, dijo, voy a renunciar, voy a abdicar. Entonces dijo, me voy a Madrid, renuncio a mis reinos, me meto a un convento y ahí muero tranquilo. Y así hizo, llegó a Madrid. Ahí llegó el emperador, todavía no decían que iba a renunciar. Entonces, una recepción en Madrid. Invitaron a toda la nobleza y a la gente más distinguida. Invitaron a un muchacho como de 16 años, que la gente lo conocían con un apodo, se llamaba Jeromín. Entonces invitaron a Jeromín. La gente decía, ¿por qué invitarían a este muchacho? Nadie sabía. Entonces llegó el emperador y fue saludando a todos los que estaban ahí reunidos. Y cuando llegó a Jeromín, como este muchacho que está aquí, por ejemplo, entonces llegó a Jeromín, le dijo, ¿cómo está? El emperador muy amable, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Etcétera. Jeromín, ¿y de qué familia es? Y el muchacho dijo, no conozco a mi padre, no sé quién es mi padre. Mi mamá es una señora alemana que se llama Bárbara de Blomberg. Ah, mucho gusto, pues que Dios lo bendiga, en fin, y siguió saludando a la gente. El emperador terminó esa recepción, renunció a su trono y se fue para un monasterio. Y al poco tiempo murió. Y entonces en el trono nombraron a un hijo de ese emperador que fue el rey Felipe II. Y cuando el rey llegó a tomar posesión de su trono, entonces invitaron a mucha gente. Y también invitaron a Jeromín. Y el rey fue pasando, saludando a todos. Y llegó un muchacho, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, rey, ¿cómo está usted? ¿Y usted cómo se llama? Pues me llaman Jeromín, etc. Ah, mucho gusto. Y el rey se subió a su trono, dio el juramento de toma de posesión, en fin. Y ya cuando la gente ya comenzó a medio conversar un poquito, ya había pasado
como el acto de protocolo, el rey dijo: llámenme a Jeromín. Entonces Jeromín se acercó al trono y el rey le dijo: joven, quiero decirle que su papá fue el emperador mi padre y que yo soy su hermano medio. Jeromín era el que menos esperaba eso, que él era hijo del emperador, ese que lo había saludado poco antes, que él era hermano del rey. Dicen que no le cabía el susto y la emoción, tanto que apenas pudo, se escapó, se salió y tenía el caballo ahí amarrado afuera. En esa época no había motos, entonces se montó en el caballo y se desembocó a correr por todos los campos ahí cercanos. Y cuando ya se calmó, volvió. Todavía estaba en la recepción. Bueno, le dijeron: usted en adelante se llama Don Juan de Austria. Y lo nombraron, entró al ejército y lo nombraron general de todos los ejércitos españoles. Él fue el que el 7 de octubre de 1571 ganó la batalla de Lepanto. Fue el general de todas las fuerzas españolas. Pues eso le pasó a Jeromín cuando supo que era hijo del emperador Carlos V y hermano del rey Felipe. Y yo les dije ahora a ustedes que ustedes eran hijos de Dios y hermanos del Rey de Reyes, que es Jesús, y se quedaron tranquilos. Yo pensé que iban a salir a montarse a caballo y a correr por todas partes. A ver, mire a su derecha, mire a su izquierda, al hermano que está ahí junto a usted, y dígale: hola, príncipe, ¿cómo está, princesa? Mucho gusto.